Aquí, con el ritmo melodioso de la música de los años 60 y 70 preparando el escenario, me transporta al pasado mientras me preparo para contarles una historia. Una historia de un hombre cuyas innovaciones cambiaron el curso de la historia, electrificando el mundo y reinando en el vasto y rebelde poder del vapor. Su nombre, George Westinghouse. George Westinghouse no era solo un hombre, era un visionario. Lleno de esperanza, inteligencia y pura determinación para hacer realidad su gran idea. Vestido con su impecable atuendo del siglo XIX, observó con ojos brillantes cómo los trenes de su tiempo avanzaban por las vías, devorando carbón y convirtiéndolo en la energía que impulsaba a toda una nación. Pero había un problema que Westinghouse estaba decidido a resolver. Los sistemas de frenado existentes eran poco prácticos y peligrosos, requerían una fuerza inmensa y provocaban numerosos accidentes. Westinghouse sabía que había una manera mejor y se propuso encontrarla. Examinando minuciosamente los planos, experimentando con diseños, Westinghouse finalmente, después de años de trabajo duro, formuló su innovación más significativa, el sistema de frenos de aire. A diferencia del arranque físico necesario para los sistemas de frenos existentes, el freno de aire controlaba todos los frenos de un tren mediante el simple balanceo de una mano. El sistema de frenos de aire de Westinghouse fue revolucionario, y transformó profundamente la seguridad y eficiencia de los trenes. Su logro, sin embargo, no fue un éxito instantáneo. Muchos se mostraron escépticos y numerosos se resistieron al cambio. Pero Westinghouse perseveró, convencido del potencial de salvamento de su invento. Finalmente, su perseverancia dio sus frutos y las empresas comenzaron a adoptar sus frenos de aire. Cuando llegó el siglo XX, el freno de aire se había convertido en una característica esencial de todo el transporte ferroviario, garantizando un viaje más seguro y fiable tanto para pasajeros como para mercancías. Pero Westinghouse no se detuvo ahí. Tenía el ojo puesto en un sueño más grande y estaba decidido a hacerlo realidad. Junto con su exitosa incursión en el transporte ferroviario, George Westinghouse buscó ahora una innovación aún más radical, el uso de la electricidad. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Westinghouse previó el enorme potencial que podría liberarse mediante el uso generalizado de la electricidad. Creía que podría hacer mucho más que simplemente iluminar una habitación, podría alimentar ciudades enteras, revolucionando el mundo en el proceso. Así, comenzó sus experimentos, cada fracaso lo impulsó aún más hacia su sueño. En 1893, la Feria Mundial de Chicago se convirtió en el prestigioso escenario en el que demostró su invento, el sistema eléctrico de K. La fascinante exhibición de luz eléctrica se elevó sobre el espectáculo de la feria y consolidó el futuro de la electricidad. Sin embargo, el camino hacia el éxito estuvo plagado de desafíos. Thomas Edison, otra figura pionera, se aferró firmemente a su sistema eléctrico de 200, nivelando una feroz competencia con el sistema de K de Westinghouse. La batalla de las corrientes se desató, y Westinghouse se mantuvo firme contra todo pronóstico para su revolucionario sistema de corriente K. Pero sus batallas no fueron solo técnicas, sino también personales. El estrés y el costo de las batallas que libró afectaron gravemente su salud, dejándolo debilitado. Y cuando las mareas cambiaron y la guerra de las corrientes terminó a favor de AK, Westinghouse se encontró luchando por recuperarse una vez más. Sin embargo, como el brillante y decidido inventor que fue, George Westinghouse salió de sus luchas personales. Podría haber perdido la empresa que llevaba su nombre, pero nunca perdió la esperanza, nunca perdió la visión que impulsó sus inventos. Continuó innovando, superando los límites de la ciencia y la tecnología, y fue esta determinación la que finalmente le valió su lugar en la historia. Mientras nos encontramos en medio de un mundo impulsado por la electricidad, mientras el zumbido de los trenes llenos de frenos de aire llena el aire, debemos recordar al hombre que orquestó este cambio, George Westinghouse, el innovador indomable. Los años han pasado y, sin embargo, seguimos viviendo en la herencia de Westinghouse, disfrutando del resplandor de sus luces, tarareando al son de sus máquinas. Con cada parpadeo de una bombilla, el poder de su visión se celebra nuevamente, perpetuando un legado de innovación que se ha mantenido fuerte a lo largo de los años, y a medida que avanzamos hacia un futuro electrificado, provocado por el mismo fuego de ambición que iluminó el camino de George Westinghouse, recordemos las palabras con las que vivió: tienes que soñar, tienes que crear. Nunca parar. Westinghouse nos enseña el extraordinario poder de la innovación, la perseverancia y la creencia. Como un verdadero pionero, se encontraba al borde de la incertidumbre, mirando al abismo de las posibilidades. Cada nuevo invento era un testimonio de su incesante búsqueda de un sueño. Es una historia de la capacidad de la humanidad para avanzar en el progreso. Al aprovechar el espíritu implacable del innovador dentro de cada uno de nosotros, podemos traspasar fronteras, desafiar probabilidades y, en el proceso, electrificar el mundo. Podemos convertirnos en las George Westinghouses de nuestro tiempo. Entonces, incluso frente a probabilidades aparentemente imposibles, soñamos. Seguimos creando, sin inmutarnos por los fracasos, inquebrantables en nuestra ambición. Porque, al igual que George Westinghouse, lo sabemos, está en nuestras manos dar forma al mundo. Depende de nosotros encenderlo, y tal vez algún día cuenten historias de nosotros. De la audacia de soñar, de crear, de no parar nunca.
Quizás nos recuerden como recuerdan a George Westinghouse, los hombres y mujeres que, a través de su inquebrantable espíritu de innovación, electrizaron al mundo. Somos herederos de un soñador, descendencia de su visión. Los pasos de George Westinghouse resuenan en los pasillos de nuestra historia colectiva, su espíritu nos impulsa hacia adelante en nuestra búsqueda de la innovación y el cambio del mundo. El suyo era el sueño de un mundo brillante y con posibilidades, un mundo impulsado por la innovación, un mundo donde la única constante es el cambio. A medida que continuamos tejiendo historias para progresar y remodelar las narrativas de nuestra existencia, caminamos del brazo con el espíritu de George Westinghouse, forjando un futuro que es simplemente electrizante. Cada vez que accionamos un interruptor, cada vez que subimos a un tren, pensemos en el hombre que nos exhortó a soñar, a crear, a no parar nunca. George Westinghouse, erguido frente a la adversidad, inflexible en sus creencias, infalible en su visión. Su historia, nuestra historia, es un recordatorio. Un recordatorio del asombroso poder que tenemos a nuestro alcance, de las hazañas aparentemente imposibles que podemos lograr cuando nos lo proponemos. Somos los herederos de su legado, viviendo en un mundo electrizado por su creencia, su innovación, su sueño. A medida que los créditos comienzan a aparecer en la historia de George Westinghouse, no solo miremos hacia el pasado, sino que esperemos con ansias nuestro potencial. Mantengamos encendida la llama de su legado, dejando que su cuento nos enseñe la lección definitiva. Con cada sueño, con cada creación, uno puede cambiar el mundo, porque la historia de George Westinghouse va más allá del hombre mismo. Es un faro, una luz guía para todos aquellos que se atreven a soñar, para los innovadores que superan los límites de lo posible. George Westinghouse, el hombre que se atrevió, el hombre que soñó, el hombre que electrizó al mundo. Cuando el viaje por el camino de la memoria llega a su fin, la música se desvanece y la pantalla se vuelve negra. Pero en la oscuridad, vemos un parpadeo, una chispa que crece hasta convertirse en un brillo vibrante, un símbolo del legado perdurable de George Westinghouse, un testimonio de sus palabras: tienes que soñar, tienes que crear. Nunca parar. La historia de George Westinghouse no tiene fin, es una historia que regresa a sí misma, cada generación continúa donde las anteriores lo dejaron. Su sueño es nuestro sueño, iluminar el mundo con el poder de la imaginación, electrificar lo mundano con una innovación ilimitada. Él es nuestro faro, es nuestra inspiración. George Westinghouse, el hombre que se atrevió a detener los trenes con aire y electrificar el mundo. El espíritu de Westinghouse reclama su lugar entre las leyendas, entre quienes se atrevieron a desafiar la norma, entre quienes recrearon la realidad. Cada vez que un tren se detiene en calma y silencio, prestando atención a la quietud, cada vez que una habitación se hunde en la luz mientras se acciona un interruptor, su nombre tararea en los labios del tiempo. Y en medio de los ecos de la historia y del resplandor de mil luces, una melodía esperanzadora zumba en los vientos, una sinfonía de inspiración, una canción de cuna de sueños conectando los corazones de soñadores e innovadores de todo el mundo. Una melodía dulce y eterna, la interminable historia de George Westinghouse. Al caer el telón sobre esta melodiosa saga de innovación, encontramos consuelo al saber que los sueños nunca mueren. Viven a través de los tiempos, transmitidos de generación en generación. Dentro de muchos años, cuando el mundo se haya transformado hasta quedar irreconocible, el espíritu de George Westinghouse seguirá brillando intensamente. Así que aquí están los soñadores, los creadores, los innovadores. Por las casas de George Westing de hoy, de mañana y siempre. Con cada latido de nuestro corazón, con cada destello de bombilla, con cada respiración que tomamos, recordemos el espíritu indomable de un hombre que se atrevió a soñar y electrizó nuestro mundo. George Westinghouse, el hombre que detuvo los trenes con aire y electrizó al mundo.